que la abra en el capítulo número 7 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 7 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Gloria a Dios. Y leemos entonces versículo 17, que nos dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: pero a cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos y hermanas? Continuamos leyendo, hermano y hermana, la respuesta que nuestro Señor Jesucristo dio a través del apóstol Pablo a los hermanos en Corinto. Recuerde, hermano, para los que venimos asiduamente, hermano, y estamos, hermano, desde el inicio del estudio de esta epístola, que los corintios, hermano, tenían inquietudes en su corazón. Y tenían inquietudes porque acerca del matrimonio de los que hoy habían conocido a Cristo. Y lo hemos explicado, hermano. Corinto era una ciudad, hermano, que tenía mucha influencia griega. Era una ciudad, hermano, donde había mucho pecado, como el apóstol Pablo mismo se los dice: fornicarios, adúlteros, borrachos, hechiceros, mentirosos, bueno, de todo. Entonces, hermano, ahora que el evangelio había llegado a Corinto, ellos tenían preguntas de cómo ahora su vida tendría que ser o tenía que ser delante de Dios. Y aunque ya lo dijimos, hermano, debido a que nunca se encontró la carta que el apóstol Pablo escribió a los corintios dándoles instrucciones, ni mucho menos la carta que ellos le enviaron al apóstol Pablo haciéndole preguntas en cuanto al matrimonio cristiano. Pero por las respuestas que el apóstol Pablo está dando, podemos, hermano, intuir cuáles fueron las preguntas que ellos hicieron. Y ya lo hemos mencionado, la pregunta de que si los que ahora son creyentes cristianos tienen el derecho de vivir una vida sexual normal. Sí, dijo Pablo. El marido cumpla con la mujer su deber conyugal y la mujer cumpla con el marido su deber conyugal. ¿Pueden los viudos y solteras casarse? Sí, dijo Pablo. Bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada una tenga su propio marido y cada marido tenga su propia mujer. Ahora surgía la pregunta, o surgía la respuesta, viene la respuesta del apóstol Pablo. Y por la respuesta que él da, hermano, la pregunta, hermano, tuvo que haber sido concerniente, hermano, a cuál era la posición de aquellos hermanos que antes de conocer a Cristo habían tenido
hogares, pero que ahora tenían otro hogar. ¿En qué posición quedaban estos hermanos y hermanas? Pone ejemplos, hermano, pareciera ser que como que el apóstol Pablo se desvió del tema del matrimonio porque menciona la circuncisión. Sin embargo, no se ha perdido. Él lo está tomando como para poner ejemplo y fortalecer su respuesta que él les va a dar. Pero algo que es, hermano, que no es de extrañarse, porque en la vida del hombre así es, hermano, la necedad del hombre, dice, tuerce su camino. Hay caminos que el hombre piensa que son buenos, son malos, pero el hombre piensa que son buenos. Hay decisiones que el hombre toma sin contar con Dios, que el hombre piensa que están buenas. Y por supuesto el hombre que no conoce de Dios, no tiene temor de Dios, no va a tener temor, hermano, de hacer cosas que van en contra de la santidad y de la voluntad de Dios. Entonces lo que sucede es eso, hermano, que el hombre, hermano, en su desenfreno del pecado, destruye, daña, hace, hermano, destrozos. No solo el hombre, por supuesto, hablamos del ser humano en general. Pero lo que sucede es eso, hermano, que usted conoce casos de personas personas que se han casado 2, 3 veces, ¿verdad? Hombres y mujeres que se han casado 2, 3 veces y tienen hijos de uno, hijos de otro. O personas que simplemente se unen, hermano, en unión libre, como se conoce, o en concubinato, y así viven, hermano, y tienen hijos. Y luego se dejan y buscan cada uno por su lado otra. Y así va el hombre, hermano, dañándose a sí mismo. Y como ya lo hemos dicho, hermano, lastimosamente, ¿verdad? Siempre los más débiles son los que más sufren, que son los hijos. Entonces, ¿cuál era la posición, hermano, de esas personas ante Dios? Por supuesto, pecado. Porque el hombre, como le digo, sin Dios, el hombre no anda viendo eso, si es pecado o no es pecado, si a Dios le agrada o no le agrada. El hombre lo que quiere, hermano, es simplemente satisfacer su instinto, como él piensa, como ella piensa que es correcto. Y el hombre pues se escuda, dice, bueno, es mi vida, hago lo que yo quiero con mi vida, a mí nadie me va a decir nada, a mí nadie me va a dar consejo. Y así, hermano, se lleva la vida, hermano, y se ven cosas, hermano, tristes. Bueno, en el capítulo 5 que leímos, hermano, hablábamos allí mismo en la iglesia de un caso de incesto. No se sabe si estas familias llegaron ya con el pecado a la iglesia en Corinto, pero la cosa es que dice que, hermano, allí, hermano, un hombre, hermano, estaba viviendo, o le había quitado la esposa a su propio padre, estaba viviendo con su madrastra. Y entonces eso había indignado, hermano, al apóstol. Entonces vemos eso, hermano. No solamente, hermano, el hombre le basta con, hermano, caer en pecado de adulterio, de fornicación con mujeres, con hombres, sino que hasta, hermano, llegan a caer a lo bajo de familias. Un pastor mencionaba eso, decía, hablando de eso, decía, bueno, en mi caso, decía, yo he conocido muchos casos, y él mencionaba 2 así en particular. Decía, yo me recuerdo 2, dice, bien claro, dice que eran 2 jóvenes que habían formado un hogar, que tenían hijos, y que ellos sabían que eran hermanos de papá y mamá. De papá y mamá. Ellos sabían que eran hermanos de papá y mamá. Sin embargo, hermano, ellos decidieron estar juntos. O sea, no casados, porque no hay ley terrenal que permita eso, ni la ley terrenal lo permite, hermano. Pero ellos formaron su hogar, y cuando se dieron cuenta que eran hermanos, ellos lo sabían, perdón, que eran hermanos. Pero otro caso que mencionaba de un hombre que
que se unió con una mujer en unión libre, tuvieron una hija y él la dejó y se vino para los Estados Unidos por décadas. Ya después de ciertas décadas él regresa al país y ahí él se encuentra una joven y pues se une con ella en una unión libre. Él no lo sabía, ellos no sabían que eran familiares. Cuando, hermano, rascando y rascando a saber cómo, se va dando cuenta, hermano, que la mujer con la que él vivía, o la jovencita con la que él vivía, era su nieta. Su nieta, hermano. Imagínense. Claro, hay casos donde el hombre no sabe, las personas no saben que son familiares. Hay casos que sí. Y entonces ahí, hermano, ¿cómo es que queda el hombre delante de Dios? Como mencionábamos, hermano, no se puede considerar matrimonios bajo la voluntad de Dios cuando han sido forjados, hermano, sí, forjados por el mismo hombre por su beneficio simplemente. No se puede pensar que Dios ha unido un hombre y una mujer porque se casaron, porque la sacó embarazada. Así ya Dios los bendijo. No, Dios no va a bendecir eso, porque las cosas de Dios deben de hacer en orden, ¿verdad, hermano? Y así, hermano, usted puede, quizás ha escuchado, es testigo, ha sabido de casos como ese, ¿verdad? Que, hermano, fulano ha tenido 3 mujeres y que por allá tiene 2 hijos con una, por allá tiene 3 con otra y por allá tiene 4 con otra, y así, hermano. O mujeres en su caso, hermano, que han tenido 3 maridos, hermano. Bueno, en el caso de la samaritana, se recuerda que había tenido 5 y con el que ahora vivía era el 6º, hermano. Entonces al hombre no le importa lo que Dios dice, sino que al hombre lo que le importa es el mismo. Es egoísta el hombre. La mujer es egoísta porque no piensa en hacer las cosas bien, porque no tiene en cuenta a Dios, porque no quiere saber nada de Dios. Pero entonces, ¿cómo queda? Entonces, esa era la pregunta, hermano, o más o menos esa era la pregunta. ¿En qué posición quedan aquellos hermanos que hoy son cristianos, pero que en un pasado tuvieron hogares? ¿Deberán regresar con su mujer a la cual dejaron con hijos? ¿Deberá regresar? Bueno, en el caso de la samaritana, imagínate que le ha dicho: mire, usted tiene que regresar. Primero tenía que regresar con el 5º, con el 4º, con el 3º, el 2º o el 1º. ¿Con cuál tenía que regresar? Sí, 6 tenía. Entonces esa es la inquietud. ¿Qué pasa? Ahora somos cristianos, queremos hacer bien las cosas. ¿En qué posición quedan los hermanos? ¿Deberán los hermanos dejar a su actual esposa o compañera y regresar con la que dejaron allá con 3 hijos? ¿Deberá la hermana dejar a su esposo que hoy tiene e irse con el hombre al cual abandonó por adulterio con sus 4 hijos? ¿Deberá regresar? Porque yo me recuerdo hace años, hermano, yo como le digo, a nosotros Dios siempre nos anduvo siguiendo, hermano, y donde quiera que vivíamos habían cristianos. Entonces yo me acuerdo, yo estaba chiquitito, iba a primaria todavía, pero en el camino a la escuela había una iglesia de apóstoles y profetas, y esos, hermano, esas denominaciones tienen fama, no saben nada, pero te la llevan de santos, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que mi madre fue a ese lugar y entonces no sé qué es lo que le pasa a esa persona, pero lo primero que quieren saber es la vida privada de las personas. Y entonces le dijeron: bueno, si usted va a venir a esta iglesia y su esposo no, usted tiene que dejarlo. Fíjese. ¿En base a qué? ¿En base a qué? Nos dan el consejo que solamente porque ella iba a la iglesia y que si ella quería agradar a Dios, tenía que dejar a mi padre. Entonces, hermano, muchas veces, hermano, la gente se pierde, como dijo el Señor, por falta de conocimiento de su palabra. Y los que debemos o supuestamente debemos aconsejar
al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, lo hacemos mal, les damos mal consejo. Pero como siempre lo decimos, hermano, cuando hablemos debemos de hablar conforme a la palabra de Dios. Porque si hablamos conforme a la palabra de Dios, vamos a tener el respaldo de Dios. Si hablamos conforme a nuestra palabra, no vamos a tener ningún respaldo. No vamos a tener ningún respaldo. No tenemos ningún derecho de hablar, hermano, de exigirle a la gente, de prohibirle a la gente que esto no lo haga, que deje a su marido, que péguele, que esto y lo otro. No podemos. Si no es en base a la palabra de Dios, hay que escuchar, y en base a la palabra de Dios hay que dar un consejo, hermano. Entonces esa era la inquietud de ellos, hermano. ¿En qué posición quedan aquellos hermanos? Entonces él va a contestar. Y entonces él va a decir algo, hermano, que puede causar confusión, pero no lo es. Cuando él dice en el versículo 17: pero a cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Entonces, fíjese, dice: pero a cada uno como el Señor le repartió. Entonces, como que si el estado de cada persona antes de venir a Cristo, como que si Dios fue el que le dio esa posición. O sea que si llegaron a Cristo en pecado, y llegaron a Cristo con 4 mujeres atrás en su vida, y llegaron a Cristo con 5 maridos atrás en su vida, como que aquí, como dice, como que Dios le repartió a cada uno. Pero Dios no se puso a repartir maridos ni mujeres a nadie. Ni quiere decir que fue Dios quien les dio a esos hombres, hermano, vivir en pecado y traer hijos. No fue Dios. Sino que aquí está hablando, hermano, de una posición donde, mire, cuando se habla de gracia de Dios, hay una gracia que se llama gracia especial y gracia común. Entonces la gracia especial es la que Dios derrama sobre los que somos sus hijos. Y la gracia común es aquella, hermano, aquellas bondades de Dios para con todo el mundo. ¿Se recuerda cuando el Señor Jesús hablaba de eso y decía que Dios es bueno, que hace salir su sol sobre malos y buenos, ¿verdad? Fíjense. ¿Por qué si el hombre es malo, por qué Dios hace salir el sol sobre ellos para que los bendiga y le dé su vitamina D? ¿Por qué? ¿Por qué si Dios es bueno, por qué alimenta a los hombres que son malos? Gracia común. Gracia común. Entonces, hermano, aunque el hombre actúe en contra de la voluntad de Dios, hay una gracia, hermano, una voluntad permisiva de Dios, que aunque el hombre, hermano, esté ofendiéndolo, Dios no toma acción. Entonces, por eso pareciera que como que todo está bien. Dice: no, mire, yo estoy en pecado y Dios no me castiga. No es porque esté haciendo lo bueno, sino es que porque Dios, hermano, dice que está en su paciencia, hermano, dejando, hermano, que el hombre haga como él quiere. Pero eso no quiere decir que Dios no lo va a castigar, sino que, hermano, Dios está dejando al hombre para que él haga lo que él quiera. Entonces eso es lo que quiere decir, hermano, que a unos, hermano, Dios, aún no conociendo a Dios, hay gente sobre la cual Dios derrama, hermano, cierta gracia común. Como dice ahí, cierta medida de gracia. Entonces por eso él dice: a cada uno como el Señor le repartió. Le repartió de su gracia especial, no, de su gracia común. Entonces por eso es que hay gente, hermano, que no es cristiana, pero, hermano, no viven una vida tan desordenada. Mira, hay gente que no es cristiana, pero casi hasta parece que son cristianos. No fuman, no toman, son bien respetuosos, son bien callados, no andan ofendiendo y no son cristianos. Pero hay otros, hermano, que el puro diablo, ¿verdad, hermano? Que viven, hermano, y ofenden y hacen esto y matan y no se cansan de matar y roban y no les importa. A esa gente Dios no le repartió mucho de su gracia común, de tal manera que como que los abandona en su pecado y hay que se pierdan y hagan lo que quieran.
A eso es lo que se refiere. No quiere decir que Dios repartió y les repartió y vivían en pecado y no eran sus hijos y Dios los bendijo. No, sino es de su gracia común. Entonces por eso Él dice a cada uno como Él repartió y como Dios llamó a cada uno, así hago. Pero esto dijo, fíjese, aquí hay algo interesante. Porque el apóstol Pablo, a pesar de que los corintios eran una iglesia muy especial en el aspecto que eran muy carnales. Miren, los corintios, hermano, esos eran, yo creo que nadie quería ser pastor ahí en Corinto, hermano. Esos eran peleoneros, reclamaban, se peleaban entre ellos, hermano, hacían pandillas en la iglesia, o sea, grupos, hermano, entre ellos. Se peleaban unos con otros, se arrastraban a los juzgados unos con otros, hermanos, eran tremendos, iglesias eran carnales. Sin embargo, cuando Él escribe a la iglesia en Corinto, el mismo consejo que Él les da, a pesar de que ellos eran bien mal portados con Dios, dice Dios a través del apóstol Pablo: esto ordeno en todas las iglesias. Entonces fíjense que hay gente que dice, yo no sé si usted ha oído pastores, o sea, voy a decir pastores entre comillas, pero hay pastores que dicen, no, dice, hay que modernizarnos. Estamos en América y hay que modernizarse. Aquí estamos en América, aquí la cosa es diferente que en nuestros países. Aquí el evangelio es diferente. No, el evangelio es el mismo aquí y en cualquier lugar. No es que el evangelio, porque llegó a Norteamérica, entonces aquí el evangelio es acomodado, ¿verdad? Entonces hay que predicarles tranquilitos, ¿verdad? Como es aquí en América y como aquí no tienen tiempo, entonces hay que enseñarles entonces que se congreguen solo el domingo, ¿verdad? Porque estamos en América y la pobre gente trabaja y no tiene tiempo y tiene 2 trabajos y no tiene tiempo. Entonces está bien, solo que vengan el domingo porque estamos en América. Aquí la gente no llora, aquí la gente no gime, aquí la gente no ayuna, aquí la gente no va a la vigilia porque estamos en América. No es así. Aunque esté en Norteamérica, aunque esté en China, aunque esté donde esté, hermano, la iglesia del Señor tiene que ser la misma. La misma. Eso es lo que dice el apóstol Pablo: esto ordeno a todas o en todas las iglesias. Donde esté la iglesia. Porque hay gente que dice, no, mire, hermano, mira que allá, pues sí, que allá ayunamos y orábamos, íbamos a la montaña. Aquí ni a la iglesia quieren venir a orar. Dice, no, es que no le dan descanso a uno. Quieren que uno esté martes y que esté jueves y que esté miércoles y que esté viernes y que esté el sábado en la noche y el domingo, y quieren que uno esté y que vaya y quieren esto y lo otro. Dice, ¿y cómo piden dinero? Dice, y esto y lo otro. Y siempre le andamos buscando el pero. Fíjense. Pero la iglesia del Señor, hermano, la manera de vivir de la iglesia, la manera de actuar de la iglesia es la misma. O sea, no tiene por qué venir un pastor, hermano, pretendiendo, hermano, modernizarse, pretendiendo, hermano, imponer algo, porque realmente no va con la palabra de Dios. Es que no es que si va o no va con la palabra de Dios, es que a donde llega la palabra de Dios, el que es hijo de Dios y ha nacido de nuevo debe de someterse a la palabra de Dios, hermano. Ese es el punto. Yo creo, no, es que a mí no me gusta. No, es que cómo regañan, es que cómo exigen, es que cómo le dicen, es que cómo le gritan. Mire, el apóstol Pablo se lo dice a Timoteo le dice, mira, Timoteo, porque Timoteo era pastor en Éfeso, y le dice, mira, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Fíjense, repréndelos duramente, hermano. No es de ir, hermano, y sobarle ahí el hombro a los hermanos, ¿verdad? Y amén, varoncito, sí está bien, hermano, amén. Pero no se enoje, varoncito, está bien, perdone, no se enoje, pero no se vaya a ir de la iglesia, por favor. Sí, hermanita, sí, perdónenos, hermana, pero no se vaya. Yo sé que usted se porta mal, yo sé que usted es una malcriada, yo sé que usted es una irrespetuosa, pero perdónenos, hermana, pero no se vaya de la iglesia, hermano. No se trata de eso, hermano, sino que se trata de que Dios en su palabra manda, hermano, a obrar, hermano, con energía espiritual, por supuesto, en reprender, en exhortar, en aconsejar, hermano, dice ahí, hermano, ¿qué le puedo decir? Rudeza,
con dureza, hermano, para que sean sanos en la fe. O sea, que digamos las cosas de Dios, hermano, aunque no nos guste. Que aquí no se trata, hermano, de agradar a un hombre, de agradar a una mujer. Aquí se trata, hermano, de obedecer, como dice ahí, hermano, de guardar los mandamientos de Dios. De eso se trata. Entonces, por eso él dice: esto ordeno en todas las iglesias. Entonces, va a poner el ejemplo. Porque acuérdense que está llamando de la posición, ¿verdad? ¿En qué posición quedan los hermanos que antes de ser cristianos tuvieron varios hogares con varias mujeres y han dado un montón de hijos por ahí? Fue llamado alguno, dice, siendo circunciso, quédese incircunciso. Entonces aquí está hablando, hermano, para aquellos que habían, hermano, conocido la ley. Y claro, la ley exigía que todo aquel que quería, hermano, someterse, hermano, al judaísmo, tenía que circuncidarse. Eso decían ellos. La ley no decía eso, pero eso decían ellos. Porque circuncidaban a todo varón. A todo varón. Entonces, hermano, la ley exigía eso. Entonces algunos que hoy eran cristianos habían vivido bajo el judaísmo. Entonces, hermano, dice: mire, aunque hayan venido del judaísmo y hayan sido circuncidados, o que hayan venido del paganismo y no hayan sido circuncidados, o sea, no hayan sido religiosos o de ninguna religión, pero dice, aunque no hayan sido circuncidados, dice, no hay que pedirle al incircunciso que entonces debe circuncidarse, porque no tenía sentido, hermano, porque eso es lo que quería Pedro. Pedro quería, hermano, meter parte de la ley con la gracia. Eso es lo que quería Pedro. Entonces querían a los hermanos, a obligar a circuncidarse, a obligarlos, hermanos, a abstenerse de alimentos, a obligarlos, hermanos, a hacer cosas que la ley decía. Entonces Pablo decía: no, nosotros hemos sido llamados, hemos sido libertos por el Señor. Nosotros ya no estamos bajo el antiguo pacto, nosotros estamos bajo el nuevo pacto que Dios ha hecho con su iglesia. Porque ese es el nuevo pacto del que el Señor hablaba, el pacto de Dios con la iglesia, del Señor Jesús con la iglesia. Entonces, cuando él habla de que si alguno se fue llamado circunciso, o sea, estuvo en la ley, en el judaísmo, se circuncidó, entonces, ¿lo van a aceptar o no lo van a aceptar porque está circuncidado? O venía alguien del paganismo y entonces se le iba a preguntar: ¿está circuncidado o no está circuncidado? Y dependiera de lo que dijera, lo aceptaban. Decía Pablo: no. Si viene alguno que ha sido circuncidado, recíbanlo. Si viene alguno que no fue circuncidado, recíbanlo. ¿Por qué? Porque pues, más adelante lo va a decir, hermano, los ídolos no son nada. La ley estaba muerta, la ley no funcionó. Entonces no podían someterlos a algo que era ineficaz como la ley, o que era tan falso y vacío como las religiones de los paganos. No se podía someter a las personas. Entonces cuando ellos venían a Cristo, decía Pablo: que vengan los que vengan, recíbanlos. Dice: no se circuncide, verso 19. La circuncisión, o sea, la ley, nada es. Y la incircuncisión, o sea, las religiones paganas o el mundo mismo, nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. O sea que aquí, hermano, aquí no valen títulos, aquí no vale un supuesto conocimiento, aquí no vale una supuesta religión. Aquí lo que Dios manda es que su pueblo guarde sus mandamientos. Eso es lo que Dios manda. Eso es lo que importa, hermano. Entonces lo que Dios quiere es que ahora que se ha venido al conocimiento de Dios, lo que Dios pide es que se guarden sus mandamientos, que no le pongamos carga a los hermanos que ni nosotros mismos podemos llevar. Entonces le vamos a exigir a los hermanos que hagan algo que nosotros no hacemos. Entonces él va a dar la respuesta y él dice: hoy pone el ejemplo de esclavitud. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Bueno, dice el 20: cada uno en el estado en que fue llamado, en él
se quede. Entonces, aquí está la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que dice, hermano? En el caso, vamos a poner el caso de la samaritana, suponiendo ella llega a Cristo Jesús. Y entonces ella hubiera preguntado, hubiera dicho: miren, hermanos, fíjense que yo antes de conocer a Cristo, yo tuve 5 maridos. Entonces yo quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces yo quiero saber si tengo que dejar a mi marido actual o tengo que regresar con alguno de mis antiguos maridos, o qué es lo que yo voy a hacer. Entonces, acuérdense que estamos hablando de la gracia común, ¿verdad? Y que Dios permitió que nosotros viviésemos en pecado, en drogas, en vicios. Y sin embargo, hermano, Dios no nos castigó, no nos mató. Entonces, en la vida, voy a decirlo, hermano, de hogar, dice Dios, hermano, que la persona debe de guardar su estado en el cual estaba cuando Dios le llamó. O sea que si le dijeron: usted tuvo, ¿cuántos maridos tuvo? 5. Y tuvo hijos con ellos. A lo mejor debe haber a saber, pero a saber si tuvo o no tuvo. La cosa que a ella le dijeron: bueno, el Señor dice en su palabra que así como Él la llamó, en el estado en que la llamó, que ahí se quede. Entonces me debo de quedar con mi 6.º marido. Eso es lo que dice el Señor, que en el estado en que fue llamado, ahí se quede. Entonces eso es lo que Dios hace. Porque mire, hermano, diferente es cuando un hijo de Dios, conociendo la palabra, deja su hogar. Es diferente. Porque si un hijo de Dios, conociendo la palabra, sabiendo que la palabra dice que el marido no abandone a su mujer, que la mujer no abandone a su marido, que hay que luchar para que el hogar no se dañe, fíjese, y aún así, hermano, cristianos o cristianas destruyen su hogar, hermano, por la infidelidad. Ahí es diferente, porque estamos hablando de gente de que hizo y deshizo, no conociendo a Dios, no conociendo la voluntad de Dios. Pero ahora estamos hablando de gente que, conociendo la voluntad de Dios, destruyeron su hogar, dejaron a su esposa, dejaron a su esposo, le fueron infiel a su esposa, le fueron infiel a su esposo. Es diferente. Pero aquí se está hablando con personas que, cuando no conocían a Cristo, tuvieron esta clase de vida. Eso es lo que ellos preguntaban en la mano Pablo: ¿qué hacemos con estos enredos que tenemos? ¿Qué consejo le damos a los hermanos? Entonces, por eso él dice que cada uno, en el estado en que fue llamado, ahí se queda. Ahora, pone el ejemplo del esclavo. Entonces, ¿quiénes eran los esclavos? Mire, los esclavos eran personas que, hermano, eran pobres. Entonces, por ser pobres, esta gente, hermano, empeñaban sus propiedades, empeñaban sus bienes y empeñaban su vida misma. Entonces, cuando ellos no podían pagar, comenzaban quitándoles, hermanos, sus bienes materiales. Y si quitándoles sus bienes materiales ellos no podían pagar, saldar la deuda, entonces ellos se entregaban como esclavos. Y al tener un esclavo, hermano, el dueño del esclavo podía hacer con el esclavo lo que él quisiera, hasta matarlo, porque era su esclavo. Porque como era su esclavo, a los esclavos se podían matar. Y era como cuando usted tiene una gallina, dice: me voy a comer la rojita, la rojita, tráeme la chipa, esa la vamos a comer hoy. Y la mata y se la come y nadie le dice nada, ¿verdad? Así eran los esclavos. Si alguien decidía matar a su esclavo por respondón, qué sé yo, lo mataban y nadie decía nada. Entonces dice Pablo: si tú, siendo esclavo, conociste a Cristo, entonces, ¿en qué posición quedaba? ¿Me tengo que desligar de mi patrón, o qué tengo que hacer? No, dice: encontraste al Señor siendo esclavo, mantente ahí, pero debes de saber que en Cristo Jesús Él te ha hecho libre. Así mismo, el que fue llamado siendo libre, hay que decirle que es esclavo hoy, pero de Cristo. Entonces, hermano, tanto a unos amos y esclavos, hermano, todos somos llamados a ser servidores de Dios, esclavos de Cristo. O sea, nosotros tenemos un amo que se llama Jesús.
Nosotros no somos libres. Nosotros somos esclavos de Cristo. O sea, deberíamos ser esclavos de Cristo. Entonces ahora imagínense si se aplicara la ley de la esclavitud, que habían amos que cuando sus esclavos eran respondones los mataban. Imagínense, hermanos, si Dios nos tratara como esclavos. ¿A cuántos de nosotros Dios ya nos hubiera matado por malcriados? ¿Usted cree que usted estuviera viva así como se porta con Dios? Ya nos hubiera matado, ¿verdad? Sin embargo, Dios no nos ha hecho daño, porque Dios es tan bueno con nosotros y nos ha soportado, y a saber cuánto más nos va a soportar. Luego dice 23: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, acuérdense, ¿por qué llegaron a ser esclavos? Porque no pudieron pagar sus deudas, porque eran muy pobres. Entonces, claro, había una necesidad, vamos a decirlo, en ellos, ¿verdad? Que con tal de dar de comer a sus hijos, ellos empeñaban sus propiedades. Con tal de dar de comer a sus hijos, ellos mismos decían: miren, me voy de esclavo yo y mi mujer y mis hijos, somos sus esclavos, pero denos vida, denos de comer, denos un techo. Y se daban por esclavos, porque eran pobres. Sin embargo, fíjese que la palabra de Dios, hermano, está en contra, hermano, de la haraganería, de la mente negativa, hermano, de gente que dice: no se puede prosperar, no se puede salir adelante, no, aunque uno se esfuerce, es difícil. Pero mira, hermano, no es cuando estamos con Dios en Cristo, somos más que vencedores, hermano. Todo lo podemos, hermano, en el nombre del Señor. Entonces, por eso Él dice que, hermano, valemos la sangre de Cristo. Dice: no os hagáis esclavos de los hombres, hermano. No dejemos, hermano, que nuestras necesidades físicas, materiales, hermano, nos hagan caer en manos de los hombres, que son perversos y malos. Son perversos y malos. Sin embargo, hermano, algunos son esclavos de los hombres. ¿Cómo? Por las deudas. Porque el Señor dice que el que pide prestado es siervo del que presta. Fíjense, el que pide prestado es siervo del que presta. Entonces, si usted le debe a alguien, usted es esclavo de esa persona a quien le debe. Fíjense. Y entonces, ¿cuál es el sistema aquí en Estados Unidos? El sistema de esclavitud. Porque a nosotros nos han dado el gancho que teniendo crédito vamos a poder comprar cualquier cosa. Le ponen la palabra crédito, pero en realidad la palabra es fiar. Le estamos pidiendo prestado. Entonces, cuando usamos una tarjeta de crédito, le estamos pidiendo prestado a alguien que pague por nosotros. Y entonces le decimos: ay, yo después se lo pago, patrón. Ay, yo después se lo pago. Y entonces ahí estamos, especialmente hoy que vienen las Navidades, ¿verdad? Y ahí andan las mujeres que sacan una tarjeta, voy a usar la de tal, y hasta les da, con qué orgullo rozan la tarjeta y dice: pase su tarjeta, por favor, si no, meta su tarjeta y ponga el código. Entonces ya, para que lo vean, ¿verdad? Y así, ya puede sacarla, dice, firme, ya. Para que vean que tiene tarjeta. Esclavo. Lo que no damos cuenta es que estamos cayendo en la trampa de la esclavitud. Porque para pagar eso, mire, si usted lee las letritas en pequeñito que ponen, ahí le dicen los términos exactos de lo que le van a cobrar. Y usted dice: no, mire, pague, y si usted saca tarjeta de crédito hoy, agarra 30% de descuento. Y mire cuánto va a ahorrar. Si usted aplica hoy, mire, le damos el 20% más el 20% extra. ¿Cuánto se va a ahorrar en su compra de este día? ¿Cuál compra? En su fiado. Porque fiado agarra uno, ¿verdad, hermano? Y él viene contento: mira cuánto. ¿Y quién te dio todo eso? O sea, apliqué para el crédito y me lo aprobaron. Mira, me dieron una tarjeta de no sé cuánto y ya la metí la mitad, pero qué importa, ahí después lo pago. ¿Cuándo lo va a pagar?
¿Cuándo? Si ahí mismo, hermano, en el statement ahí le dice que si usted paga el mínimo se va a llevar tantos años en pagar, que si usted paga un poco más se va a tantos años en pagar. Y cuando uno ve lo que uno se va a tardar para pagar, hermano, Dios mío, si esos son añales. Para nosotros felices en los almacenes, ¿verdad, hermano? Con las tarjetas de crédito dándonos el lujo, hermano, sin darnos cuenta que estamos cayendo esclavos de los hombres, cuando la palabra de Dios dice: no os hagáis esclavos de los hombres. Amárrese la tripa. Mire, hoy que está de moda la ropa rota, déle a la ropa hasta que se le rompa. Usted use la misma, está de moda. Sí, hoy si se le rompe a uno, hasta de moda anda uno hoy con la ropa rota, hermano. No dice, ya se me rompió el pantalón, qué vergüenza, van a decir los hermanos. No, si hoy si usted hasta adrede lo rompe, hermano, para que diga, mire, tiene dinero, anda roto el pantalón. ¿Verdad, hermano? Entonces, hermano, eso, hermano, hay que amarrarse, hermano, hay que tratar de ser económico, de no gastar, para no caer en las manos de los hombres malos. Porque si caemos en las manos de ellos, no nos van a dejar descansar. Usted va a tener que agarrar 2 trabajos para pagar. Y la mujer que tiene que estar en la casa criando a sus hijos va a tener que salir a trabajar para ayudar al marido, cabeza dura, a pagar. O a la mujer también que es cabeza dura, pues ni modo, ya nos metimos, viejo, ahora te voy a ir a trabajar, pues para que así pagamos rápido, pues. Pues sí, están trabajando y están pagando la deuda, pero ¿y los otros deberes cristianos? Pero donde dice la palabra de Dios que la mujer se salvará criando hijos, cuidando a sus hijos, ¿a dónde queda? Cuando dice la palabra que los cristianos se congregaban todos los días por las casas y en el templo con alegría y sencillez de corazón, ¿a dónde queda eso? Ya no le hacemos caso a nuestro amo, ya no le obedecemos a nuestro amo, porque ahora tenemos otro amo y a ese amo tenemos que cumplirle, porque si no le pagamos nos va peor. Eso es lo que dice: no os hagáis esclavos de los hombres. No os hagáis esclavos de los hombres. En Cristo somos libres. En Cristo tenemos que aprender, hermano, a gobernar nuestra vida, o que Él gobierne nuestra vida para una vida mejor. No puede ser, hermano, que uno diga: mire, viene a Estados Unidos solo a agarrar pura deuda. Que el sueño americano. ¿Qué sueño americano? Yo puras pesadillas tengo desde que vine a este país. ¿Verdad, hermano? ¿Qué sueño americano? Pero ¿quién pensó mal? Nosotros. Porque en cuanto vimos los dólares, hermano, dijimos: no, eso está bueno. Y allá puro caite. Hoy no, hoy tiene Nike, que Adidas y todo eso, ¿verdad? Allá, hermano, tenía a Filemón el burro, con ese iba para arriba y para abajo. Aquí no, aquí dice la troca del año. Tengo el carro del año. Y su Filemón, ese que ya ni lo quiero. ¿Para qué lo quiero? Burro que cuando quería se sentaba y no caminaba. Esta troca solo le meto el pie y va para adelante. Sí, pero ese lujo, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuántas fallas a la iglesia nos cuesta ese lujo? ¿Cuántos días de oración nos cuesta ese lujo? ¿Cuántas veces faltamos a la iglesia porque tenemos que cumplir para pagar ese lujo? Y no nos conformamos. Y teléfono nuevo y que ya del año pasado ya está viejo el teléfono, tengo que cambiarlo, ya está viejo. Y allá, hermano, con pura señal de humo, y nunca nos cansábamos de las señales de humo. Sí, ni teléfono había, hermano. Al niño mandaba: andate en el burro, andaba a avisarle al tío que el domingo vamos a tener pollo. Y ahí va el niño en el burro, hermano. Avisa. Hoy no dice: ahorita en Facebook. Tengo Facebook. En WhatsApp, tengo WhatsApp, dicen. Ni hablar podemos. Tengo WhatsApp, por WhatsApp ya habla mi mamá. Ya por WhatsApp me comunico con mi mamá por WhatsApp. ¿Verdad? Y dice: qué bonito, ahí está mi mamá. Póngame al burro, ahí está mi burro, mire qué bonito. Pero estoy lejos aquí. Por WhatsApp les hablo.
Así somos, hermano. Pero ¿cuánto nos cuesta, hermano, un telefonito de estos? No, hay que pagarlo porque si no me cobran el extra. Y que el internet y que el programa de que el fútbol y que el fútbol europeo y que hay que pagar esta y aquí y allá. ¿Cuánto nos cuesta eso? Claro, por eso es que la iglesia está vacía. Es que no hay tiempo para Dios. El tiempo es para el amo, el que nos tiene esclavizado con el dinero que nos ha prestado. Amén, hermanos. 24 y termino para que ya no estén enojados conmigo. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Cada uno. Entonces los hermanos que antes de conocer a Cristo tuvieron un hogar, una relación extramarital, un desliz, y que a través de esa relación extramarital o ese desliz vinieron hijos, vinieron hijas, vinieron mujeres, vino aquí, vino una, vino la otra, vino uno, vino el otro. Ahora en Cristo Jesús, dice el Señor, ahora debe de cambiar ese estilo de vida. Ahora el hombre ha encontrado a Cristo, la mujer ha encontrado a Cristo. Ahora que vivan el uno para el otro. Y dice el Señor, así quédense. Así quédense. Claro, ni modo que el hombre va a decir, qué bueno, porque ahora que estoy en Cristo no tengo ninguna responsabilidad. Ya el hermano dijo que lo pasado, pasado. Yo no he dicho lo que lo pasado, pasado. Sino que, hermano, el que en su vida de desorden, o la que en su vida de desorden tuvo cosas, cometió errores, hizo cosas que tiene que pagar, que las pague. Porque lo que sucede es que ya los hombres, hermano, cuando vienen hermano, y le llega la cartita del child support, ya dice, oh, qué vieja más vengativa, por vengarse de mí me ha metido child support. Dice, no, ese es el derecho del hijo, que todo padre, todo aquel que cría, que hermano, que tiene un hijo, tiene el derecho de ayudarle. Entonces, claro, al hombre no le gusta. Dice, no, pero ¿y yo qué culpa tengo? Pues ella fue la que se me metía. No, aunque se le metió a la mujer, sea como haya sido. Ahora que usted es padre, ahora tiene que cumplir. Y no solo va a mantener los que tuvo con las otras, que los otros hijos que tuvo, sino que va a cumplir también con sus hijos que tiene hoy en Cristo Jesús. No, pero es que mucho dinero, hermano. Pues sí, pero ¿y quién no metió a tener tanto hijo? ¿Quién no metió a tener tanto hijo? Entonces ahora hay que cumplir, porque el Señor perdona nuestro pecado, pero las consecuencias, esas tenemos que pagar nosotros. Las consecuencias las vamos a pagar nosotros, no Dios. Él nos ha perdonado el pecado, pero todos los errores del pasado tendrán consecuencias, y esas las vamos a pagar nosotros. Amén, hermano. Así que mire, hermano, nos resta una dura lucha. ¿Por qué? Porque tenemos que, a lo mejor quizás algunos tener que todavía, hermano, pagar nuestros errores de un pasado y vivir, hermano, la vida dura presente. Pero, como le digo, es algo que nosotros decidimos hacer, escogimos hacer. Entonces, como ya lo decidimos, ahora hay que enfrentar las consecuencias. Amén, hermano. Es tomando, dijo el apóstol Pablo, en todas las iglesias. Así que si usted dice, me voy para otra iglesia, tal vez me dan otro consejo diferente. Mire, si a la iglesia donde usted va es un hombre de Dios el que predica, le va a dar el mismo consejo. El mismo consejo. Ahora, si usted va buscando una iglesia donde le den el consejo que usted quiere, yo le doy un buen consejo, ponga la suya propia. Ponga la suya propia, hágase usted el pastor y ahí nadie le va a decir nada y usted va a hacer lo que quiera. Pero eso sí, a Dios le daremos cuenta. A Dios le daremos cuenta. Entonces hay gente que no le gusta, por eso no le gusta la iglesia. Dice, no, si a mí no me tiene que decir nada de lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Pues sí, hágalo lo que usted quiera. Lo que le advertimos, habrán consecuencias. Y esas consecuencias, tarde o temprano, usted las va a tener que enfrentar, que confrontar. Amén, hermanos. Esto dice, mando en todas las iglesias. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, te damos muchas gracias, Padre bendito, por tu grande amor y misericordia, por tu bondad, Padre bueno, que es infinita. Gracias, Señor del cielo, por dar el consejo, Señor,
de estas inquietudes de matrimonio, Señor, que había en los Corintios, pero que son realidades que también hoy vivimos, Padre bueno, tu iglesia. Ayúdanos